Buenas tardes, hermanos, hermanas, personas que sintonizáis y nos veis a través de este canal, vuestro canal, a vuestro servicio. Y vamos a seguir con el Evangelio de Lucas en una escena preciosa y tremendamente trascendental. Jesús, después de la Santa Cena, el Pesaj, parte con sus discípulos hacia un lugar determinado, un lugar en que él siempre acudía. Era su costumbre, lo dice el texto, dice: después de esto, Jesús salió y, según tenía por costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos en compañía de sus discípulos. O sea, imaginaos, ha habido antes una conversación en la cual hay un problema de quién es el más importante. Después Jesús predice la negación de Pedro y después dice que hay que enfrentarse a las situaciones, sobre todo a su situación y lo que ellos van a pasar. El Monte de los Olivos es una especie de cordillera alargada que se encuentra en la zona oriental de Jerusalén. En el medio está el valle que se llama Cedrón, y la puerta principal del templo de Herodes en aquel momento daba precisamente a este Monte de los Olivos. En ese monte, frente de Jerusalén, Jesús y sus discípulos salen de la ciudad, atraviesan el valle de Cedrón y se dirigen a un lugar que el Señor frecuentaba con mucha asiduidad. Lugar donde él oraba, donde él se relajaba y tomaba nuevas fuerzas para seguir su ministerio. El lugar se llamaba Huerto de Getsemaní. El Huerto de Getsemaní, la palabra Getsemaní significa el huerto o el lugar de la prensa de aceitunas, donde se confeccionaba el aceite. Por lo tanto, era un lugar donde habían muchas oliveras. Y repito, era su costumbre. Iba en grupo a ese lugar. Cuando Jesús llega, dice el versículo 40, dice: cuando llegaron les dijo: orad para que podáis resistir la prueba. Es decir, orad para que la prueba, la tentación, no os venza. Luego, dice el texto, se alejó de ellos como un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró. Padre, dice el Señor, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para mí esta situación, sinceramente, es la más impresionante y la más importante que encontramos en el ministerio de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque es ahí, en ese preciso momento, donde se decide nuestra salvación. Es el momento central de esta historia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Él está hablando al Padre, ve venir su futuro, que de aquí unas horas va a ser crucificado, y entonces él expresa algo tremendo. Entre paréntesis, decir el versículo 43 y 44 en el que aparece un ángel, etc., es un versículo que en numerosos manuscritos no aparece.
A nosotros, a mí personalmente no me preocupa, porque en el fondo lo que este versículo, si es que lo colocó algún copista, lo puso para expresar precisamente la terrible angustia que Jesús tuvo y vivió en aquellos momentos. Pero sigamos. Ante esa situación, fijaos lo que dice, versículo 42, Padre, si quieres, si es tu voluntad, líbrame de esta copa. En los textos se añade de amargura porque sabéis que había copa de alegría, copa de gozo, y en este caso Jesús, cuando cita la palabra copa, se está refiriendo al trago que va a pasar amargo. Es decir, Jesús le pide al Padre que no desea, no quiere, si es posible, pasar por aquel trago. Es decir, te ruego, Padre, que no me pase nada. Sin embargo, está la otra cara de la situación y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el punto central de nuestra salvación. Si Jesús mismo, hubiera querido tirar atrás, nuestra salvación no hubiera sido posible. Porque Él lo que vino es anunciar la llegada del reino, abriendo las puertas al pecador, a nosotros los pecadores, invitándonos a entrar. Si Él en ese momento niega o se retira, ¿qué hubiera sucedido? Que no hubiera tenido valor su predicación, que su ministerio no hubiera tenido sentido. Entonces, por amor a nosotros, acepta lo que le va a venir. Y lo que le va a venir va a ser precisamente una muerte horrible en cruz. Y la acepta. Y con esas palabras, repito lo que he dicho al principio del estudio, se confirma y se realiza y se vive de una forma real, práctica y además incontestable nuestra salvación. Una vez aceptada la voluntad del Padre, Jesús hace algo. Dice, después de orar, se levantó y se acercó a sus discípulos. Los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les preguntó, ¿cómo es que dormís? Levantaos y orad para que podáis resistir la prueba. Hay un hecho curioso. Imaginaos los apóstoles que habían comido la cena pascual, habían comido el cordero, el pan, tomado el vino, caminan hacia Getsemaní, evidentemente el estómago lleno, se encuentran de noche en el huerto con oliveras, y hay que decir que los campos de olivos tienen algo curioso. El aroma, la fragancia que dejan las hojas de los olivos es una fragancia relajante, que adormecen, que produce una tranquilidad tremenda. No es de extrañar que Jesús fuera a ese lugar a orar. Pero ¿qué pasa? A esto añádele bien comidos y de noche. ¿Y por qué dice el Señor, cómo es que dormís? Levantaos y orad para que podáis resistir la prueba. En el fondo el Señor Jesús está diciendo, no hay excusa ninguna.
para luchar contra las tentaciones. No hay excusa ninguna, ni cansancio, ni adormecimiento, ni lleno el estómago, ni que sea de noche, para no enfrentarse a las pruebas. Esto es una enseñanza tremenda, una enseñanza magnífica que el Señor Jesús nos está dando hoy en el huerto de Getsemaní. Así que vamos a dejarlo aquí. Meditemos en esta escena tremendamente importante para nosotros. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez, para mí es donde se decide realmente en la práctica nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Y si te interesa y te gusta, pues inscríbete en nuestro canal y pon un me gusta. Y lo he dicho y lo diré siempre, no hay motivo lucrativo. El único motivo es intentar que la palabra de Dios llegue a todos los corazones. Y contra más, mejor.